Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me envía la salvación y reprende a mis perseguidores. Dios me envía su gran amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos. Despierta, alma mía, despierte, lira y arpa. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones, pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado, Dios, sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Exaltado Dios sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. La cueva donde se forjan los guerreros. Quiero hablar de una cueva literal, porque la Biblia menciona esa cueva, así como en muchas partes de la Escritura se mencionan varias cuevas, pero hay una cueva de la cual yo voy a hablar, y esta cueva es literal. Era conocida como la cueva de Adulam, y aunque así nos llamamos la reunión de varones, Adulam, precisamente por lo que pasó ahí, hay muchas cuevas espirituales, emocionales, mentales en nuestras vidas. A veces la situación se pone y se torna difícil por muchos factores, por muchas situaciones, pero Dios tiene un plan para nosotros. Y a veces no entendemos, cual niños pequeños, no entendemos el por qué se nos dice no, y a veces no entendemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Pero Dios sí sabe y tiene todo el control. Hay unos salmos escritos por David que
son unos salmos que fueron escritos en situaciones difíciles. Y quiero que leamos un salmo de David, petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Masquil quiere decir cántico instructivo o reflexivo. Esto viene antes como un preludio al Salmo 142. Pero esta petición de ayuda la hizo David en la cueva. Y quiero que la lea conmigo. Si lo puede ir leyendo, y allá en cabina nos vamos acomodando, ¿ok? Salmo 142, dice la palabra: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba. Me escondieron lazo, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Salmo 142. La petición de David, la oración de David en la cueva. Él menciona varias cosas. La cueva para David era literal. Y él estaba huyendo. ¿Y sabe de quién estaba huyendo? Estaba huyendo de los del palacio. Del rey de aquellos días. Y nada más y nada menos que el rey era su suegro. El suegro no lo quería. Bueno, sí lo quería, pero lo quería matar. Eran de esos quereres. Te quiero, pero te quiero matar. Te quiero borrar de la vida, te quiero borrar de la historia. Y David huye con los filisteos, pueblo enemigo, y se hace pasar por loco, por demente. Usted lo puede ver en la escritura. Pero después David sale huyendo de ahí y se va y se adentra a una cueva que era muy difícil de entrar. La cueva de Adulam. Dicen que la cueva de Adulam estaba cerca de Jerusalén, pero la cueva de Adulam es conocida así por la tierra de Adulam. Josué, junto con el pueblo de Israel, derrotó esta ciudad, como derrotó otras ciudades, y derrotó al rey de Adulam. Y esta cueva era un refugio para mucha gente. Tenía un acceso muy difícil. Se dice que para poder entrar a la cueva tenía que uno hacerlo arrastrándose, y ya cuando uno entraba, pues la cueva era demasiado grande y ahí se escondía un montón de gente. Y es muy interesante lo que la Biblia nos menciona y los salmos que David escribe en la cueva de Adulam. Ya vimos uno, pero la cueva de Adulam la vamos a encontrar nosotros en nuestra historia en 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, que está en pantalla, que dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. ¿A dónde huyó? ¿A dónde huyó, hermanos? A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí, a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulam no era un lugar hermoso, no era un lugar bonito, no era un lugar de luz, había oscuridad, era poca la luz que entraba a esa cueva. Pero fíjense que Adulam significa lugar de refugio. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan haber oído que Dios es nuestro refugio. Amén. En cierta manera, espiritualmente hablando, Jesús a veces se convierte en nuestro Adulam, porque a Él es donde vamos y nos escondemos.
cuando ya nosotros no sabemos qué hacer. Vamos y nos refugiamos en Él. ¿Están aquí? Entonces, Adulam, lugar de refugio, es donde vamos en tiempo de crisis. Cuando ya no sabemos ni a dónde, volteamos para un lado, volteamos para otro lado, volteamos para la entrada por donde nos metimos y nos damos cuenta que es un callejón sin salida. La única salida es por donde entramos, pero pues ahí están los que nos quieren matar. Y la única salida es voltear hacia arriba, donde está Dios sentado a la diestra, o donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra, en la primera parte del verso 1 del capítulo 22 del 1 de Samuel, que yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Huir, hermanos, a veces se oye como de cobardes. Pero Pablo exhorta y dice, huye de las pasiones juveniles. Huir a veces es de sabios y de saber, ¿sabes que no voy a ganar esta batalla? Mejor voy a salir de aquí. Saúl era poderoso. Traía todo un ejército en contra de David. Y donde David había ganado victorias para Saúl, su situación tan endemoniada, lo voy a decir de esta manera, lo psicópata que era, lo loco que estaba, pues veía a un enemigo potencial en David. Y lo que hizo David, pues fue huir. Y se metió a la cueva de Adulam. Ahí estaba en la cueva de Adulam y acabamos de leer el Salmo 42. Donde dice, los que me persiguen son más fuertes que yo. Y estoy hablando del rey, de su suegro. Estamos hablando de que él estaba en angustia. Hermano, ya hablamos que a veces estar en angustia, mira hermano, a veces estamos en angustia, pero podemos confiar. Recordemos que la semana pasada hablaba de Jesús, donde le dijo a los discípulos, estoy en grave angustia. Me siento un temor de muerte. ¿Recuerdan eso que lo vimos la semana pasada? Cuando veíamos la predicación, cuando Dios dice no. Y a veces nosotros nos encontramos así, hermanos. Nos encontramos en una crisis que no sabemos a dónde ir. Y entonces nos escondemos, nos refugiamos en nuestro Adulam. Y vamos a esa cueva. Y a veces estamos rodeados de gente, pero la gente a veces no coopera. Y nos sentimos solos. Y es ilógico estar rodeado y estar con gente y sentirnos solos. Pero muchos nos hemos sentido de esa manera, si no es que todos en algún momento nos hemos sentido de esa manera. Nos casamos para no estar solos y resulta que nos sentimos más solos que nunca. ¿Verdad? Tenemos hijos para no estar solos y a veces abandonamos a los propios hijos y a veces abandonamos a los padres y nos sentimos solos. A veces estamos en la iglesia rodeados de hermanos y a veces en la misma iglesia nos sentimos solos. Y no me va a decir que no, hermanos. No nos sentimos incluidos, nos sentimos excluidos. Y aún teniendo tiempo en la iglesia, David fue aceptado en la casa real y aún así no era querido en la casa real. No era aceptado por sus hermanos en su propia casa. Sus hermanos no lo veían con buenos ojos. Y ahora en la casa donde lo habían adoptado, en la casa real, tampoco lo veían con buenos ojos. Y entonces dijo, pues ahora ¿qué hago? Pues me voy a la cueva de Adulam. Y ahí es donde vamos en los momentos de crisis, hermanos, donde huimos. Pero no es un mal lugar, hermano. Ciertamente no es bonito el lugar, pero no es un mal lugar. Es un lugar donde nos podemos nosotros refugiar para encontrar cosas maravillosas. Adulam es el lugar de reunión, donde se conoce a la verdadera familia. Es en los momentos de crisis donde se conoce a los verdaderos hermanos. Es en los momentos de pruebas donde se conoce a los verdaderos amigos, hermano. ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Cómo saber si tienes un buen amigo? Mira, yo creo que cuando tú tienes un buen amigo y tú estás en problemas, si tienes un buen amigo, los amigos te contestan de esta manera. Te hablan y te dicen, oye, estoy mal. Dice, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde te recojo? ¿A dónde voy por ti? Esos son los amigos. Esos son los amigos, los que en el momento se preocupan por ti. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos salir de esta? Se incluyen en las situaciones. Adulam es el lugar de la reunión donde se conoce la verdadera familia, la verdadera iglesia,
los verdaderos amigos, la verdadera familia. En la segunda parte del versículo 1 del capítulo 22 que estamos leyendo de 1 Samuel, dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Sus hermanos no lo querían, pero después aceptaron que era el ungido de Dios. Y hermano, vinieron a él, vinieron sus hermanos, vinieron a él. Hermano, a veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles y ni los de la casa llegan, ni los hermanos llegan. No llega nadie. A veces estamos pasando situaciones difíciles. Y yo digo pasamos porque también los pastores y los líderes pasamos situaciones difíciles, hermanos. No nos crean tan espirituales que ya no pasamos situaciones. No, sí pasamos situaciones difíciles. Todos pasamos situaciones difíciles. Si usted cree que es el único que está pasando situaciones difíciles, está bien equivocado. Nosotros también pasamos situaciones difíciles. Somos humanos, hermano. Estamos hablando aquí en esta predicación de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y estamos viéndolo que se fue y se escondió en una cueva. Pero esa cueva, hermano, se convirtió en un lugar de refugio y en un lugar de reunión. A veces las situaciones, hermano, ahí se encuentra uno, personas que están pasando por la misma situación. Y a lo mejor esas personas quieren que tú les ayudes, pero tú estás pasando por situaciones adversas. ¿No les suenan, pastores, esta situación? Cuando la gente viene y te cuenta una situación y tú estás pasando por esa situación igual y no sabes qué hacer. Pero viene otra persona y quiere que le ayudes y tú dices: Señor, pues si le vas a hablar a él, pues yo creo que a los pastores y las pastoras que estoy hablando esto, nos entendemos, porque somos humanos. Entonces, esta situación, hermanos, Adulam es donde se conoce a la verdadera familia, es donde se conocen los amigos. Es en esos momentos. Los amigos, los verdaderos amigos, no son nada más aquellos que cuando traes la cartera llena y traes la herencia de los abuelos que te heredaron los terrenos en diciembre, y esos que se te juntan. No, hermano, nada más quieren sacar algo de ti. Los verdaderos amigos están contigo en las buenas y en las malas. Los malos amigos son como la sombra, nada más están cuando brilla el sol. Porque cuando no está el sol, ahora sí que brillan por su ausencia. Adulam es el lugar de consuelo. Es donde vamos en tiempos de aflicción. En el capítulo 22, verso 2, en la primera parte, dice: y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Sí entendemos la palabra afligidos, hermano? Entendemos esta palabra de aflicción. Es donde vamos en tiempos de aflicción, hermano. No sabemos a dónde ir. Pero hay una cueva que se llama Adulam. Y a veces nos encerramos en esa cueva porque no encontramos salida. Hay una aflicción en nuestra vida. Y resulta, hermano, que no eres el único. Cuando abres los ojos a la cruda realidad, te das cuenta de que estás rodeado de mucha gente. Déjenme decirles, hermano, la iglesia no es tan diferente a la cueva de Adulam. Aquí hay muchos afligidos también. Aquí hay muchas situaciones que están pasando. Hay muchos corazones afligidos. Hay muchas situaciones que se están dando, hermano. Y también la iglesia es como esa cueva de Adulam. Es esa cueva que no es bonita, pero están ahí todos los afligidos. Dice que se juntaron a él todos los afligidos. Imagínense David con su aflicción, hermano. Ya vimos el Salmo 42, estoy bien afligido, no hay quien me eche la mano, y luego le llegan más afligidos. Imagínense nada más. Ahora, no estoy hablando que solamente eran hombres, aunque la Biblia registra y da la idea de que eran hombres nada más. Pero yo creo que también había mujeres. Como dijo alguien, a lo mejor a uno de esos afligidos se le ocurrió llevar a la suegra, y dijeron: ¿para qué la traigas? Estás viendo la situación y toda te traes a la señora esta. ¿Ah? O a lo mejor se trajo al suegro, o a lo mejor se trajo a alguien más. A lo mejor se encontraron personas que habían afligido a otros y ellos mismos habían sido afligidos, o los habían afligido, o ellos mismos habían afligido a otros. El asunto es que era una situación, a veces era un lugar de llanto. La aflicción nos hace que lloremos, que nos lamentemos, que suframos. ¿Sí? Pero hermano, no nos podemos quedar así. Ciertamente hay lugares donde podemos encontrar esta situación. Y hermano, la iglesia yo creo que somos un Adulam.
donde los afligidos pueden venir. Amén. Nosotros debemos de ser tan hermanos, hermano, en la fe, y tan familia, hermano. Tenemos mucho ya tiempo de conocernos, hermano. Nos conocemos en las buenas y en las malas. Y no puedo decir más malas que buenas, porque han sido demasiadas buenas. Hemos tirado de la carreta por muchos años, hermano. Hemos estado juntos desde el 2003 que iniciamos Maná. Y esta cueva de Adulam sigue adelante, hermano. Y ha escuchado nuestras aflicciones, y ha escuchado nuestros lamentos, y ha escuchado nuestros llantos. Pero seguimos adelante, hermano. A veces ya sabiendo y hemos pasado por las crisis, las hemos superado, y cuando las superamos simplemente nos salimos de la cueva. Pero yo no sé cuántas veces hemos vuelto a la cueva de Adulam. ¿Cuántas veces hemos venido? ¿Y cuántas veces hemos venido a la misma iglesia? A veces derrotados, hermano. A veces con situaciones bien difíciles. Con situaciones que solamente Dios y tú, como tú lo piensas, lo pueden entender. Nadie más puede entender la situación que tú estás pasando. Pero así como David estaba en crisis en la cueva de Adulam, muchos estaban en crisis y estaban en aflicción en la cueva de Adulam. Muchos en la iglesia estamos pasando esa misma situación, hermano. A lo mejor nos puedes ver que ministramos, a lo mejor nos puedes ver que cantamos, a lo mejor puedes ver a las hermanas que tocan el pandero, pero cada uno está pasando por una aflicción, por una crisis en su vida. Por eso estamos acá, hermano. Por eso estamos aquí, para que Dios nos eche la mano y Dios nos ayude. Adulam es el lugar de esperanza, hermano. Amén. Recuerde que Adulam es un tipo de Cristo, es nuestro refugio. Es donde vamos en tiempos difíciles. ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles, hermano? Hablemos del matrimonio, hermano. Hablemos de las parejas. ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles, hermano? ¿A poco no, hermano? Tenemos tiempos difíciles. Yo no sé, yo usando mi bendita imaginación, yo no sé, diciéndole a Adán a Dios, ¿para qué me la daba? O sea, también que andábamos. Pero, me la diste y mira, acá está el asunto. ¿O para qué me la dabas? ¿Verdad? ¿O para qué me lo dabas? ¿Para qué lo tienes junto a mí? Y yo creo que Dios voltea y dice, ¿yo? Usando mi bendita imaginación, pues, tú lo escogiste, te aferraste y te amachaste y te casaste. Ahora, mijo, échale. Tiempos difíciles, hermanos. Dice la palabra también en la segunda parte del verso 2, y se juntaron con él todo aquel que estaba endeudado. Saúl estaba loco, hermanos. Aparte de endemoniado, estaba loco. Y para poder salir adelante, aumentaba los impuestos. Y mucha gente estaba endeudada. Muchas de esas deudas eran con el gobierno. Muchas de esas deudas eran con situaciones de préstamos que habían hecho. Yo no sé cuántos están pasando por esa situación, pero muchos hermanos están pasando situaciones así de endeudamientos, todo aquel que estaba endeudado dice que llegaron tiempos difíciles, hermano. Ay, me van a echar a la cárcel porque me van a quitar todo, Llegó un asaltante con un hombre y le puso una pistola y le dijo, a ver, el dinero o la vida. Y entonces el hombre le dijo, a ver, espérame, estoy casado. ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida? Y al asaltante le dijo, no, pues sí, tienes. Yo también estoy casado. O sea, se chocaron las manos así. O sea, está casado. ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida? Vi un carro la otra vez que traía una calcomanía que decía, el conductor de esta unidad está casado y no trae dinero consigo. Yo creo que lo haber puesto la esposa, porque ¿quién más? Dicen que los casados no traemos dinero. ¿Para qué se casan? Bueno, cásense, para que venga Cristo, hermanos. Es el lugar de tiempos difíciles donde vienen los endeudados. Mire, hermano, nosotros traemos una deuda, no solamente en el ámbito mexicano. Dicen que todos los niños que nacen en México ya nacen con una deuda. Pero traíamos una deuda de pecados. Y usted sabe que Jesucristo vino y pagó esa deuda que nosotros necesitábamos. Déjame decirte algo. Si Jesús ya arregló la deuda del pecado, también te va a ayudar para que salgas de esas deudas. Pero no voy a orar que te perdonen la deuda. No voy a orar de esa manera. Yo voy a orar que Dios te supla todo para que pagues.
y tu nombre quede limpio. ¿Están aquí? Sí, hermano, ¿no es mejor eso? Es padre cuando te perdonan la deuda. Te perdonan la deuda, qué padre. Pero es más padre cuando tú pagas y tu nombre queda limpio. Yo voy a orar por eso, no que les cancelen las deudas, sino que Dios les supla todo. Pero hermano, si Dios les suple, hermano, pague, no se vaya a la playa, hermano. Porque el que no tiene llega a tener, vuelvo a repetir, lo que se quiere volver. Luego corren para acá, corren para allá. Hermano, si Dios te está... Ay, hasta se me fue la voz. Si Dios te está supliendo, paga. Dios está obrando. Se juntaron con él todos los que estaban endeudados. Pero no solamente eso. Adulam es el lugar de ánimo, donde vamos en tiempos de desánimo. ¿Para qué venimos a la iglesia? Animarnos, hermano. ¿Usted no viene a animarse a la iglesia? ¿A poco no viene? Y uno dice, ay, yo traigo un chorro de cargas, vengo bien desanimado. Una semana, no, hombre, Señor, de veras. Bien difícil, bien difícil. Es que el diablo me trae por todos lados. Y a veces, hermano, usando mi imaginación, a decir el diablo, pues si tú eres el que andas ahí. A veces no es el diablo, hermano, a veces somos nosotros los que nos andamos metiendo en problemas. Pero como todos le echamos la culpa al diablo, ahora tampoco voy a defender al otro, ¿no? De que es que me está ayudando a tomar malas decisiones, y tú ¿para qué le haces caso? Pero es el lugar donde vamos, hermano, en tiempos de desánimo. En la parte C del versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los que se hallaban en amargura de espíritu, amargados. Dice la Biblia que tengamos cuidado que no crezca en nosotros una raíz de amargura, hermano. A veces viene la tristeza, hermano. A veces viene el desánimo, pero ya la amargura, hermano. ¿Ha visto gente amargada, hermano? Que se les ve la amargura en el rostro, hermano. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Yo sé que una vez les dije que Dios me salvó y me dejó la cara de testimonio de lo que yo era. Pero no es para que yo ande amargado, hermano. Sonríase, gócese, agarre ánimo. Pero a veces estamos amargados. Ahora dice que estaban amargados de espíritu, hermano. Hay una situación muy difícil cuando hay una amargura en el corazón, en la mente, en el espíritu del hombre, de la mujer, en el espíritu humano, en el alma de la persona, hermano. Nada más cheque el cuadro. Está David ahí y entre esos se le juntan toda esta gente, hermano. Afligidos, endeudados y amargados. No, pues David volteó y dijo, vine a que me animaran, y a buen árbol me arrimo. Nada más estos. Ahora, no eran pocos, hermano, según la Biblia eran 400 los que andaban ahí, en ese sector, hermano, porque a lo mejor había otros sectores en la cueva, pero yo me imagino, usando mi imaginación, en ese sector además había 400, y sabían de David, decían, miran, él está siendo perseguido por el rey, por su propio sol, y sigue adelante, y se acercaban a él, hermano, y David allá con su dolor, con su eso, y ¿cómo hacerle? Pues, vienen a que yo los anime, y a mí, ¿quién me anima? Vienen a que yo ore por ellos, ¿y quién ora por mí? Pero como dijéramos, así es la vida de los pastores, ¿no? Y de las pastoras, de los líderes. Así es la vida de los hombres de responsabilidad, de mujeres de responsabilidad. Vienen a que le echemos la mano, pero nadie se preocupa por nosotros. Pero Dios siempre se preocupa por nosotros. Dios siempre obra. Y entonces es un lugar donde vamos cuando estamos desanimados para encontrar el ánimo. Y ahí estaba la situación, hermano, estaba una situación difícil. David ya lo vimos, cómo clama y cómo ora. Y saben que muchos de esos salmos no eran nada más oraciones, eran cantos. Se convirtieron en cantos. Y yo me imagino que David, hermano, se le podía haber olvidado la onda, se le habría olvidado la espada, se le habría olvidado la jabalina, pero el arpa no se le olvidaba, hermano, y la traía ahí en la espalda. Y en los momentos, hermano, de angustia que la gente estaba llorando, se escuchaba tal vez los acordes y empezaba a cantar David. ¿Qué cantaba? Salmo 142, que ya vimos. Entre otros, se dice que también escribió el 57, y se dice que también escribió, entre otros salmos en las cuevas, el 34. Y cantaba esos salmos, y la gente ellos no solamente lo oraba, sino que también lo cantaba, hermano.
Muchos de los cantos que nosotros entonamos empezaron como una oración de angustia. Empezaron con una situación. Empezamos, hermanos, diciéndole: Señor, yo vengo con mis manos levantadas para esperar de ti la fuerza y el poder. La fuerza que no tengo, el poder que no tengo, el ánimo que me hace falta. Y hermanos, lo cantaban. Imagínense a David cantando el Salmo 142. Imagínense nada más cómo se escucharía David cantándolo. Y entre el canto venían los llantos, y la gente, hermano, que estaba afligida, la gente que estaba endeudada y la gente que estaba amargada de espíritu, se unía al mismo canto, y era un entonar de cantos entre clamores, entre lloros, entre lágrimas. Y era una situación de que era a lágrima, moco y baba. Yo no sé a qué olía la cueva, pero tal vez no despedían olor bonito. Andaban en el desierto, muchos de ellos no se bañaron, andaban sudados y luego llorando. A lo mejor no era un lugar bonito, a lo mejor no olía bonito. En el tabernáculo, cuando mataban a los corderos y después o a los toros o a los que ponían en el altar del incienso, la carne quemada no huele bien, pero después viene el altar del incienso, donde se llenaba de un aroma maravilloso. Mira, los cantos que David cantaba y las oraciones que David hacía era un bálsamo para la gente. A veces nosotros nos llegamos tarde a la iglesia, hermanos, y nos saltamos el tiempo de la alabanza y la adoración, pero en la alabanza y la adoración Dios prepara nuestros corazones. Y son para esos momentos, hermano, donde nosotros no sabemos qué hacer. Y a veces no queremos agradecer, pero queremos que nuestra vida se llene de gratitud para vivir como Él quiere y para expresarle con nuestros cánticos. ¿A qué olía la cueva de Adulam? Era un lugar encerrado, hermano. Olía todo tipo de olores, pero aún así era un lugar donde se encontraba ánimo, esperanza, refugio y consuelo. A veces venimos con nuestras vidas de esa manera a la iglesia, pero Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Adulam, el lugar de liderazgo, donde Dios nos prepara para cosas grandes. Es en los momentos de crisis, hermanos, donde Dios nos prepara para cosas grandes. El eslogan de Maná, que todos lo sabemos desde que iniciamos, es: no nos detendremos por nada ni por nadie, porque vamos para cosas grandes. ¿Sí lo recuerdan? No me voy a detener por nada ni por nadie, voy para cosas grandes. Y ha sido nuestro lema desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y ese lugar de liderazgo es donde Dios nos prepara para cosas grandes. La crisis que tú estás pasando, el dolor que estás pasando, Dios lo está usando para prepararte, para que puedas animar a otros. ¿Cómo fue que superaste esa situación? Y entonces, hermano, lo que tú viviste de crisis y de dolor se va a convertir en un testimonio y en una ayuda para mucha gente. Pero, hermano, han sido años y sigues pasando las mismas situaciones. Ya es tiempo que aprendamos, hermano, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras crisis, de nuestras angustias, de la situación que estamos viviendo. Ya es tiempo que aprendamos a ser diferentes. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer, hermano. Sí podemos salir adelante. En una de las otras partes del verso 2 dice: y fue hecho jefe de ellos. Lo pusieron como jefe, hermano. Lo pusieron como jefe. Es difícil, hermano. Lo pusieron como jefe. A veces, hermano, cuando se dice que Enrique Zúñiga es el pastor general de la iglesia, a veces yo digo: ¿yo por qué? Vamos a agarrar al Señor Jesucristo, pues él es la iglesia. Pero ante gobernación y ante mucha gente, yo soy el responsable de esta iglesia. Y yo también paso crisis, hermano. Yo también paso angustias. No es el único usted. Yo también paso a veces desavenencias. Yo paso a veces situaciones en mi mente y en mi corazón. A veces no son gratos, perdón, las situaciones que estoy pasando. Pero me tengo que poner en un ánimo pronto, en ayuda con Dios,
A veces no duermo, no porque esté preocupado, simplemente se me va el sueño por muchas cosas. Yo pienso y digo, Dios mío, voy a hablar de Adulam y voy a hablar de liderazgo y yo soy el líder, y hace unos días se me fue el sueño a las 2 y tantos de la mañana, ya no dormí, estaba dando vueltas, dije, ¿para qué estoy en la cama? Y desde como a las 3:30 me levanté, hermano. Y ahí estaba estudiando, pensando. Si yo fuera humano diría, bueno, soy humano, ¿no? Si yo fuera como todos los humanos, así era mejor. Si yo fuera como todos los humanos, digo, pues ¿qué me voy a andar esforzando? Yo que me voy a andar desvelando por fulanito y sotanito y manganito, y yo digo, no, vamos que ya está grande. Ya. A veces, hermano, no está enmañado, uno no está enmañado, no está afligido, no está desanimado, no está endeudado, está enmañado, hermano. Y a veces, hermano, ay, qué difícil es eso. Pero fue hecho jefe de ellos. Hermano, se dice que un jefe es aquel que tiene las mejores cualidades y toda la gente lo quiere seguir. Pues aquí, hermano, entre todos los endeudados, entre todos los afligidos y en todos los amargados, encontraron al que estaba más fuerte. ¿Y saben a quién encontraron? Pues al director de alabanza, el que estaba ahí, hermano. Encontraron al que oraba, al que cantaba. Al que cantaba y entre lágrimas y entre tantas cosas estaba orando. Y ese era David. Y fue hecho jefe de ellos. Los pastores a veces pasamos y cargamos con una gran responsabilidad delante de Dios. Porque dice la Escritura que ustedes como iglesia deben de orar por nosotros los pastores, como si fuéramos a dar cuentas de ustedes. Imagínense nada más. Y si yo diera cuenta de ustedes, y usted nomás no se deja, hermano. O sea, uno le echa la mano y usted no se deja y le digo, espérame, voy a dar cuentas de ti. ¿Qué cuentas voy a dar de ti? ¿Verdad? Ay, hermano. Va a haber 2 gozos en mi vida cuando esté delante de Dios. El primer gozo va a ser cuando me digan, Enrique, en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. No, hermano. En ese momento voy a decir, valió la pena. Valió la pena las veces de estar en la cueva de Adulam. Valió la pena, hermano. Pero el segundo gozo que voy a escuchar, y va a ser muchos gozos, es cuando yo escuche su nombre de usted, sabiendo que yo fui su pastor, y que también le digan, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. El saber que ustedes, que Dios me permite pastorearles, se están esforzando a pesar de las pruebas y las luchas, ese va a ser un gozo para mi vida, hermano. Así es que, hermano, hágame sentir contento, hermano. Ya déjese de chiflazones. Hay amargura, sí, hermano. Hay crisis, sí, hermano. Hay endeudamientos, ya no se endrogue, pague y ya no se endrogue. Hay situaciones de aflicciones, sí, hermano, todos nos llegan, pero vamos a salir adelante. Dios está con nosotros. Amén, fue hecho jefe de ellos. Amén. ¿Quién es su pastor? Le preguntan a mucha gente. Y no sé, imagínense que usted le diga, es Enrique Zúñiga. No. Enrique, no. A ese árbol que te arrimaste, ingrato. Pero hay gente que dice, mi pastor es Enrique. ¡Oh, qué bueno! Él me ha ayudado, me ha echado la mano. Y yo digo, bueno, pues por lo menos uno, ¿no? 1 o 2 que me digan, ay, no, Enrique, qué buena onda, mira, qué padre que tienes al pastor Enrique Zúñiga, ¿no? Hay gente que me ha dicho a mí, gente conocida de otros estados, ¿cómo me gustaría que tú fueras mi pastor? Y yo dije, échenle la llamada a los de Maná, para que, ¿ya? Pero yo creo que Dios está también obrando tanto en ustedes como en nosotros. A veces las aflicciones nos hacen crecer. No a veces, no si nos hacen crecer. Adulam, lugar de la multiplicación, donde comenzamos a crecer. En el libro de Éxodo, no viene, pero ahí nos vamos a quedar. Dice que mientras más los egipcios afligían a los israelitas, estos más se multiplicaban. La aflicción nos hace crecer, hermanos. Así es que, hermano, si vienen las aflicciones, da gracias a Dios aún por las aflicciones. Vino la situación difícil, da gracias. Vino la crisis, hermano, da gracias. Vino la situación que no querías, que no anhelabas, pero te llegó. Te llegó, hermano. Da gracias a Dios y dile, ayúdame a crecer a través de esta situación. Sé que no es fácil, pero
Te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Eso ya me sonó a canto, pero sí es mi amado y mi todo, ¿no? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Estás pasando situaciones en el trabajo? Imagínense cuántas situaciones yo paso en el trabajo que tengo. Y a veces esas situaciones, hermano, es con usted. Así es que, hermano, échenos la mano. Está afligido, yo entiendo. Está angustiado, yo entiendo. Está pasando por crisis, yo entiendo. Pero si nos echamos la mano mutuamente, podemos salir adelante. Y va a llegar la multiplicación, hermanos. Dios quiere multiplicarnos. Dios quiere multiplicarnos. Yo siempre he orado, Señor, que no haya sillas donde la gente se siente y que haya hasta gente de pie. Y a veces yo digo, bueno, y si vienen los nuevos, ¿dónde se van a sentar si ya están llenas las sillas? Y entonces Dios habló a mi corazón de una manera diferente. Dijo, ya ve, pastor, estamos apartando para que venga la gente. Pero no solamente aparte silla, hermano. Invite a gente que ocupe esas sillas. La multiplicación. David entró solo, hermano. Pero se le juntó la verdadera familia, los verdaderos amigos, los compadres, se le juntaron los amigos, se le juntó gente, se le juntaron endeudados, afligidos y amargados, hermano. Y nada más tuvo, nada más 400, hermano. Yo a veces veo a los varones y digo, está bien que se junten. No somos 400, pero que se junten todos. Si podemos, si nos juntamos todos, bien podemos. 400, hermano, ya me gustaría yo entrar a Dulán y que se me junten 400, hermano. No importa cómo vengan, no importan las aflicciones, no importa la angustia, no importa la crisis que estén pasando, hermano. No importa si están llorando y me dejan aquí el testimonio de la lloradera, hermano. No importa, hermano. Están aquí, ¿verdad? Si es la multiplicación, no importa, hermano. Y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres, entre ellos muchos endeudados, entre ellos muchos afligidos y entre ellos muchos amargados de espíritu. ¿Cómo vienes hoy, hermano? A Maná. ¿Cómo vienes hoy? ¿Qué angustia hay en tu vida? ¿Qué crisis estás pasando? ¿Qué situación estás pasando? Porque Dios quiere transformar esa situación en tu vida para que te conviertas en alguien poderoso. ¿Sabes que esos 400 hombres no se quedaron ahí? Cuando David salió en el siguiente capítulo 23, ahí nos quedamos, capítulo 23, dice que la gente que tenía David eran como 600 hombres. Había 400 en la cueva, pero se empezaron a juntar más y ahora tenía 600 hombres. La multiplicación es algo que nos va a ayudar a crecer, hermano. ¿Y dónde viene la multiplicación? Viene a través de las pruebas, viene a través de las luchas. Es que, hermano, ya hablaron de mí, hermano, me están calumniando, hermana, gózate, hermano, hablaron mal de ti, gózate, hermano, gózate de todas maneras, hermano, gózate. Están hablando mal de la iglesia, déjalos que sigan hablando, hermano. Dios va a traer algo, Dios va a hacer algo. Déjalos, hermano, Dios va a obrar en nuestras vidas. Es el lugar de la multiplicación, las pruebas y las luchas, hermano. Es donde nos hacemos fuertes. No me vas a dejar mentir, pero muchas situaciones que te han pasado, que tú decías, no sé cómo voy a salir de esta, y ahora estás adelante, saliste adelante y estás aquí, esas cosas te ayudaron, hermano. Esas situaciones difíciles te ayudaron a crecer, a ser más sabio, hermano. Ayudar. Amén. Amén. Adulam no es un lugar para quedarnos por siempre. Estoy hablando de la cueva, hermano. Estoy hablando de esa crisis. Es verdad, hermano, la amargura a veces nos llega, las aflicciones nos llegan. Un duelo no se supera de la noche a la mañana, hermano. No se supera, hermano. Las situaciones no se superan en una semana. A veces tarda mucho, a veces tarda meses. Y te viene la culpabilidad, y te vienen otras cosas, y te vienen muchísimas cosas. Eso me pasó a mí cuando yo perdí a mis padres. Había un luto, hermano, muy difícil. Yo recuerdo cuando murió mi papá, que me tenía que quedar en las noches, y en la mañana estar con mi familia, y luego la iglesia. Mucha gente me criticó y me dijo que yo no le había llorado a mi padre.
porque yo no permití que se velara a mi padre. Y toda la familia estábamos cansados. Y ahí mi padre, saliendo del hospital, lo prepararon y lo fuimos y lo sepultamos. Mucha gente me lo criticó, pero solamente mi familia y yo sabíamos la situación que habíamos pasado y todo el tiempo que le habíamos llorado. Cada uno pasa un duelo diferente, hermano. Cada uno pasa una situación diferente. Y no se supera de la noche a la mañana. Pero tengo que pasar esa prueba y tengo que pasar esa. Mi adulam, mi cueva, no va a ser para siempre. Mi momento de crisis, mi momento de amargura, mi momento de aflicción, mi momento de endeudamiento, no va a ser para siempre. No es para que me quede ahí eternamente. Son lapsos de tiempo que pasamos, hermano. Es como la iglesia. Nosotros quisiéramos que tenemos a toda la gente toda la semana. Pero, hermano, en las reuniones donde estamos, ahí es donde se ve la gente. Y qué bueno que tú estás aquí. Adulam no es un lugar de final, sino de comienzos. Recuérdate que David ya había sido ungido, ya había matado al gigante, ya había liberado al pueblo de Israel a través de las victorias de matar a un gigante. Ya le habían cantado la gente diciendo que Saúl había matado a miles y David a sus 10,000. Y en vez de ganarse un suegro querendón, se ganó uno que lo quería matar. Y ahí lo encontramos, hermano, pero Adulam, aún los ungidos llegan a Adulam. Pastores, pastoras, líderes, aún nosotros podemos llegar y tener un Adulam. Y podemos llegar con esas situaciones en nuestras vidas. A veces estamos con una situación, tal vez no de amargura, no de aflicción, pero sí con una enfermedad. Sí con una situación que a veces no nos deja avanzar. Pero Adulam no es el final, es solamente el comienzo de cosas grandes. Esas crisis, esa situación que estás pasando, Dios las va a tomar y las va a convertir para bien. ¿Recuerdan la semana pasada que les hablaba de José, que les dijo a sus hermanos, ustedes intentaron hacer un mal, pero Dios lo cambió para bien? Así es nuestro Adulam. A veces las situaciones llegan para nuestro mal, pero Dios las quiere cambiar para nuestro bien. Si esa prueba y esa lucha que estás pasando te orilló a buscar a Dios, no fue una prueba, fue una bendición de Dios. Fue un Adulam que te llevó a buscar a Dios, a cantar en las crisis, a sonreír en la amargura, a creer que Dios iba a obrar. Adulam no es para que te quedes en la cueva, hermanos. Son momentos que vamos a pasar, pero no son eternos. No nos vamos a quedar en esa cueva. No te estanques, no te quedes en esa cueva. Sal de esa crisis. Sal de eso. Con la ayuda de Dios vas a salir adelante. Una vez les dije de mi escritor favorito, saldrás de esta. ¿Y saben qué? Vamos a salir de esta. Si vas a salir de la deuda y Dios te va a suplir para que pagues, hermano, y tu nombre quede en alto, hermano, ya no te endrogues. Ya no. Si tuviste para pagar la tarjeta, ahora úsala con sabiduría. Amén. Amén. Pero hermano, a veces nosotros, no sé si le ha pasado, a veces nos queda algo de dinero de la semana y nos preocupamos, decimos, ¿qué no pagué? ¿No le ha pasado? O nada más a mí. Le digo a mi esposa, es que me quedó dinero, pero yo había hecho cuentas y no me iba a quedar. Entonces me pongo a ver qué no pagué. Pagué el agua, pagué la luz, pagué esto. Y ya después caigo, ay, no pagué esto. Ya se me hacía mucha belleza. ¿No le pasa a usted? ¿No le pasa? A mí me ha pasado varias veces. Pero como ya lo tengo todo domiciliado, hermano, no, pues ya no queda. Ya no hay duda. Simplemente ya se pagó. ¿Y de dónde llegó esto? Pues, ¿qué hace? Ya está todo domiciliado, hermano. Ahora nos están haciendo la vida más fácil. Ellos no se preocupan si lo pagaste, ya está pagado. Ahora preocúpate por pagarle al banco. Entonces, no es para que te quedes ahí. Ahora sé sabio. David pasó por esa situación, pero no se quedó ahí. Déjame decirte una cosa. Adulam, cuando lo necesites, siempre puedes regresar a ese lugar de refugio, a ese lugar para encontrar ánimo. La iglesia siempre está abierta para ti. En los momentos que haya reunión, va a estar abierta para ti.
Y Adulam, cuando tú lo necesites, siempre puedes regresar ahí. David no fue la primera vez que se metió allí y se salió y se fue. No, hubo otras ocasiones en que David fue y se metió allí. Adulam se convirtió como un lugar de estrategias, donde se juntaba David y se juntaban los generales, porque esos 400, fíjate, de esos 400 hombres amargados, endeudados y afligidos, se convirtieron en los valientes de David, en los hombres fieles de David. Una ocasión estaba David en un lugar escondido y había tres, bueno, había muchos, pero había tres de estos 400 que se convirtieron en sus valientes. Y David se le ocurrió decir: ¿quién me diera a beber del agua que está en el pozo, fulano? Así nada más se le ocurrió decir. Y estos tres se metieron en la batalla con espada en mano, matando a diestra y a siniestra, y fueron hasta el pozo y agarraron agua y se vinieron peleando, cuidando el vaso de agua, y llegaron con David y se lo ofrecieron. Esa clase de liderazgo son los que necesitamos en la iglesia. Personas fieles. No solamente vamos a hablar de la fidelidad de Dios, vamos a hablar de la fidelidad que tiene la iglesia. Y yo creo que ustedes son esos valientes de fidelidad también. Ustedes se han convertido a lo largo de estos años, desde el 2003 que abrimos Maná, se han convertido en personas fieles, hermano. Hemos tenido nuestras situaciones, sí, hermano. Hemos tenido nuestras desobediencias, sí, hermano. Hemos tenido a veces el que ay, no, ya no voy, y por no tiempo no venimos, pero después regresamos. Y regresamos una vez más a nuestro Adulam, hermano, porque cuando lo necesitemos vamos a poder regresar. Hay una cita bíblica, aparte de primero de Samuel, que está en Miqueas, en el capítulo 1, verso 15, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice así: y Dios dijo: contra ustedes, habitantes del pueblo llamado Conquista, voy a enviar un conquistador, y aún los israelitas más valientes huirán hasta la cueva de Adulam. Eso es lo que dice la traducción del lenguaje actual. Aún en los momentos difíciles, los valientes de Israel van a huir hasta la cueva de Adulam. A veces nos tenemos que regresar a nuestra cueva de Adulam para recordar nuestros inicios, para recordar que de ahí Dios nos rescató y nos sacó, y nos puede salir a sacar adelante y nos puede seguir echando la mano. Siempre podemos recurrir, hermano, a esto. Siempre, no importa lo valiente que seamos, ahí dicen los valientes, no importa lo valiente que seamos. Si es necesario huir, vamos a huir, pues vamos a huir al lugar correcto, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro refugio, nuestro Adulam. La iglesia debe de ser un Adulam para cada uno de nosotros y para todos aquellos que lo necesitan. Aunque allí estaba el ungido, era un afligido, un endeudado, y a veces también David tenía amargura del corazón, y se le juntaron ahí a todos. Hermano, cuando venimos a la iglesia ciertamente hay rangos, hay liderazgos, hay músicos, hay panderistas, hay maestras. Sabemos, hermano, hay rangos, hay pastores, copastores, pastoras, líderes de jóvenes y muchos más. Hay rangos, pero todos pasamos por la misma situación. Todos estamos adentro de esta cueva llamada iglesia, todos, y podemos echarnos la mano, hermano. Podemos echarnos la mano mutuamente. Estos 400 hombres afligidos, repito una vez más, endeudados y amargados, vieron en David algo. Ojalá y nosotros veamos en nuestro Dios que habita en esta casa algo al cual nosotros podamos seguirle con todo el corazón. La iglesia debe de ser ese Adulam. Y precisamente hablando de los salmos, David escribe otro salmo, y es el Salmo 57. Que es una plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Y luego dice el encabezado de este salmo, que está en pantalla, al músico principal, porque era un canto, sobre el tema no destruyas. Y luego dice Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Mictán quiere decir grabado, quiere decir salmo de oro o una obra maestra. Eso es lo que significa Mictán de David. Y el Salmo 57 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen
los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia, del que me acosa. Selah. Selah quiere decir silencio, reflexiona. Dios enviará su misericordia y su verdad. También sigue diciendo, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Selah. Y luego dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Un salmo de David que le dice, me estoy juntando con gente que parece leones. No sé si por el olor o por lo bravo que eran. Muchos dicen que eran forajidos, eran perseguidos de la justicia. Pero Dios tomó a esa gente y los convirtió en los valientes de David. Si Dios puede hacer eso, también Jesucristo lo ha podido hacer con cada uno de nosotros que estamos en Maná. Porque nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo. Pero Dios tuvo a bien amarnos y salvarnos. Y ahora nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Y dónde comenzó todo? Comenzó en un lugar llamado Maná, que para muchos es una cueva, pero en esa cueva Dios va a seguir hablando a nuestras vidas todos los días. Donde se forjan los guerreros. Yo le iba a poner donde Dios convierte a los forajidos en guerreros, pero donde se forjan los guerreros está bien. Muchos de nosotros hoy venimos con crisis, con situaciones, aflicciones, amarguras y, ¿por qué no decirlo?, también con deudas. Pero Dios puede obrar en nosotros. Si obró en David y obró en aquellos 400 hombres, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me envía la salvación y reprende a mis perseguidores. Selah. Dios me envía su gran amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Selah.
está